A partir del inicio de la explotación petrolera se abre un nuevo periodo de la historia venezolana, durante el cual se opera todo un conjunto de transformaciones significativas en los distintos aspectos de la vida social, que han permitido superar el estancamiento característico de la Venezuela agropecuaria y conformar la compleja realidad económica, social y política de lo que es el país. El motor fundamental de ese conjunto de cambios es un factor externo, la penetración creciente de nuestro país por empresas extranjeras, primero la importación de hidrocarburos, luego en la mineral, de hierro y sucesivamente en las industrias, la agricultura, el comercio, el transporte, etc., hasta llegar a abarcar todos los sectores de la economía nacional, desde la cual se ha expandido todo su afecto a todas las demás esferas de la vida social, a lo político, a lo ideológico, a lo cultural. De allí la importancia que tiene para la historia de nuestro país una comprensión cabal de fenómenos de inversión extranjera. Se entiende por inversión extranjera en general la utilización del capital para obtener un beneficio económico, y por inversiones extranjeras aquellas en las que el inversionista es un particular o institución pública o privada residente en un país diferente al que donde realiza las operaciones. Dichas inversiones pueden ser directas o indirectas. Las inversiones extranjeras indirectas son aquellas en las que el inversionista no tiene relación expresa con el destino que se vaya a dar la inversión. Su finalidad es obtener una ganancia en forma de interés o dividendo, sin que tenga nada que ver con la forma como el prestatario utiliza el capital invertido. En cambio, las inversiones extranjeras directas son aquellas en las que el inversionista traslada su capital a otro país para instalar allí empresas que van a ser operadas por él mismo. Su interés es el obtener directamente un beneficio de forma de ganancia a través de las actividades realizadas por su empresa en el país donde ésta se establezca. Durante el periodo agropecuario predominó en Venezuela las inversiones extranjeras indirectas en forma de préstamos al gobierno y a algunos particulares. Ya hemos visto cómo el enorme incremento de la producción que generó la revolución industrial capitalista exigió incorporar nuestros países como productores de materia prima y alimentación como mercado para colocar la creciente producción industrial. No fue necesario que dichos países extranjeros realizaran inversiones directas, porque el amparo productivo nacional era capaz de garantizar la producción de esos alimentos y materias primas necesarias para los países avanzados. En efecto, el café, el cacao, la carne, los minerales y otros productos del género siguieron produciéndose en Venezuela y la América Latina productiva tradicional, que exigía poco capital y utilizaba una tecnología atrasada pero suficiente para contribuir y abastecer el mercado mundial de la época. Mientras se cumplía y se desarrollaba este tipo de comercio en nuestro país y los centros de capitalismo avanzado, se iban operando importantes transformaciones dentro de la organización y operaciones del capitalismo mundial. La más importante de todas fue la creciente concentración del capital en grandes empresas que absorbieron o desplazaron a las más pequeñas, dándole lugar a nuevas fases del capitalismo, que se conoce con el nombre de capitalismo monopolista o imperialismo. Son esas empresas gigantes la gran concentración del poder de las empresas la gran concentración del poder de las empresas les permitió realizar importantes avances tecnológicos,
y aumentaron considerablemente su capacidad productiva. De allí su necesidad de penetrar en otros países, es decir, de hacerse empresas internacionales y luchar con sus competidores por una gran parte de cada mayor del mercado mundial. El desarrollo de las empresas extranjeras en nuestro país generaba sueldos y salarios para los trabajadores e impuestos y regalías que cobrarán los gobiernos, lo que incrementaba nuestra capacidad de comprar, es decir, aumenta nuestro increado para los productos industriales creados por las grandes empresas monopolistas para mantener y desarrollar sus posiciones dentro del mercado mundial. Dichas empresas debían controlar directamente las fuentes mundiales de materias primas que requerían para sus actividades, impidiendo así que cayeran en manos de sus competidores. Es por ello que a través de diversas formas legales o ilegales, los grandes consorcios monopolistas logran, después de un año de lucha y enfrentamiento, repartirse las reservas naturales conocidas del mundo. Por último, la moderna tecnología desarrollada por las nuevas empresas gigantes exigían que fueran ellas mismas las que explotaran directamente dichas fuentes mundiales de las materias primas, es decir, que se inicia el dominio de las inversiones directas capital. Todas estas razones nos explican por qué a través de distintas vías, no siempre muy limpias, pero siempre eficientes, dichas empresas llegan a penetrar y dominar la producción de nitrato en Chile y de azúcar en Cuba, anteriormente explotadas por empresas nacionales, de bananas en Centroamérica, de petróleo en México y Venezuela, así como los más diversos productos de América Latina y el resto del mundo subdesarrollado. Se inicia así una nueva forma de explotación de nuestro país por parte del capital internacional, en el cual los Estados Unidos llegaron a sobrepasar el poderío inglés y a convertirse en potencia dominante en el sistema capital mundial. La importancia del petróleo para el imperialismo. Hasta el inicio de la revolución industrial capitalista en el siglo XVIII, la humanidad había utilizado la madera como combustible fundamental y la fuerza muscular del hombre y de algunos animales como forma básica de energía. Uno de los aspectos fundamentales de dicha revolución fue el desplazamiento de la madera por el carbón mineral, que hizo posible la operación de la máquina de vapor y de toda una serie de avances tecnológicos avances tecnológicos de gran importancia. Más tarde, el descubrimiento del motor de combustión interna y permitió el desarrollo inusitado de la industria automovilística, de la navegación aérea y marítima y de la mecanización creciente de las actividades productivas. Estos progresos significaron el desplazamiento del carbón por los hidrocarburos como fuente fundamental de energía del mundo contemporáneo. La Primera Guerra Mundial sirvió para cimentar el prestigio de los hidrocarburos y garantizar su futuro como combustible y fuente de energía. En efecto, dicha guerra fue ganada por las naciones aliadas sobre un chorro de petróleo, lo que garantizó desde entonces su uso creciente en las industrias bélicas. De allí la profecía del comisionado francés de petróleo durante dicha guerra, Henri Benner. Para 1920 todavía el carbón mineral abastecía el 80% del consumo mundial de la energía y el petróleo el 14%. A partir entonces, el negocio del petróleo se desarrolló con una velocidad no conocida por ninguna otra industria, hasta ser de los consorcios petroleros los más poderosos del mundo capitalista, en virtud de ser la actividad más importante y más lucrativa de la economía mundial contemporánea. Son precisamente esos grandes superpoderes económicos mundiales
los que van a dirigir la penetración del capital extranjero en Venezuela, donde ejercerán su dominio indiscutible en todas las órdenes de la vida del país durante más de 50 años. La penetración del capital extranjero en el caso venezolano. La penetración en un país por otro no es nunca un hecho unilateral. Hay que tomar en cuenta también las reacciones que prestan el país penetrado a la acción invasora. Una larga lista de documentos nacionales y extranjeros permiten comprobar cómo las clases dominantes de Venezuela y los gobiernos que han servido fueron entregados de manera venal e irresponsable nuestros recursos naturales a los grandes monopolios. La historia moderna comienza en 1883 con la firma entre el gobierno de Guzmán Blanco y los norteamericanos Horacio Hamilton de un contrato de concesión. En contrapartida, el señor Hamilton se comprometía a pagar 2 bolívares por cada tonelada de asfalto y un promedio de 3 bolívares por cada tonelada de madera, además de canalizar uno o más de los ríos del estado Bermúdez. Este convenio fue ratificado por el Congreso en 1885, año en el cual Hamilton traspasó la concesión a Nueva York and Bermúdez Company, empresa que inició en nuestro país la tradición de intrigas e intervenciones en la vida política venezolana que mantienen desde entonces los grandes consorcios norteamericanos con el apoyo abierto o solapado de su gobierno, compra de jueces y otros funcionarios públicos para favorecer sus intereses, amenazas abiertas o veladas a los gobiernos y hasta el financiamiento del general Malos contra Cipriano Castro en 1901. Forman parte de los expedientes de las arbitrariedades de estas empresas cuyo contrato fue rescindido por Castro en 1904 por incumplimiento de algunas de sus cláusulas a pesar de la presión del Departamento del Estado norteamericano. A partir de entonces comienza la conspiración extranjera contra el gobierno de Castro, quien obstaculizaba la entrega de los recursos petroleros del país que querían imponer las empresas foráneas. En 1908, el restaurador Castro viajó a Europa a restaurar su menguada salud y dejó encargado a la presidencia a Juan Vicente Gómez, quien fraternalmente le impediría su regreso con el apoyo de los Estados Unidos y algunas potencias europeas. Desde el propio ascenso de Gómez al poder cambió radicalmente la posición del gobierno venezolano, que comenzó a repartir concesiones a manos llenas. Al comienzo fue una compañía anglo-holandesa, la Royal Dutch Shell, la que logró sacar el mayor partido comprando diversas concesiones, especialmente las de la Caribbean Petroleum Company, empresa originalmente norteamericana, lo que le permitió controlar las mayores reservas conocidas en el estado Zulia en 1912 y 1914. La penetración organizada del capital norteamericano fue dirigida por la Standard Oil de John Rockefeller, las más poderosas empresas petroleras de aquel país, protegida por su gobierno. Habida de controlar las zonas petrolíferas del Caribe del Standard, logró Juan Vicente Gómez importantes concesiones a partir de 1920, tanto con el oriente como con el occidente del país, las cuales fueron centralizadas más adelante en la Creole Petroleum Corporation. En ese carnaval de concesiones participaron como intermediarios, testaferros, abogados y protectores, los más conocidos nombres de la oligarquía nacional que, aliados a Gómez y sus familiares, obtuvieron altos beneficios de la venta de la riqueza fundamental del país a las compañías petroleras extranjeras. Venta tan flamante que hizo de la legislación venezolana los más favorables del mundo para las compañías petroleras, como señaló en 1930 el ministro de Fomento, Dr.
Gumersindo Torres. El desarrollo inicial de explotación petrolera. La producción del petróleo venezolano comienza realmente en 1917 con 121.000 barriles para en 1926 ya eran de 259 millones de barriles y el valor de explotación ascendió a 250 millones de bolívares, superando por primera vez el valor de la explotación agropecuaria tradicional. A partir de entonces el petróleo se transforma en el producto fundamental de la economía venezolana. A la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, el país exportaba 8 millones de bolívares en productos petroleros, cifra superior al valor de toda la producción agrícola e industrial del país para este año. El inicio del mismo de la explotación petrolera en el país generó un impacto que tuvo implicaciones inmediatas en todo el orden de la vida social. La introducción de la moderna tecnología en el sector petrolero. El primer efecto significativo de la explotación petrolera fue el traslado del país de la técnica y organización capitalista más avanzada de la época. Llegan al país junto con la maquinaria y equipos necesarios los técnicos extranjeros que la operarían, mientras que las decisiones más importantes se tomaban en la casa matriz ubicada en el exterior. Los efectos de esta traslación de tecnología extranjera fueron de signos contrarios. Por una parte, servían de ejemplo para los trabajadores venezolanos que llegarían con el tiempo a dominar la operación de distintos procesos técnicos de la actividad petrolera. Por la otra, nos colocan en condiciones de dependencia de tecnología, pues nuestro país no tenía ninguna posibilidad de participar en la producción y desarrollo de la maquinaria y equipos de actividades que se reservaban en los grandes países desarrollados. En todo caso, podemos señalar este aspecto con un balance positivo, porque además de proporcionar el desarrollo de los trabajadores venezolanos, sirvió de ejemplo para ser utilizado posteriormente en el desarrollo de la industria nacional. La descomposición del campesinado y el desarrollo de la clase obrera y de la urbanización. A la llegada de las compañías petroleras extranjeras, la economía agropecuaria tradicional padecía una crisis crónica que determinaba el estancamiento de todas las actividades productivas y condenaba al campesino a una vicia de miseria sin escape posible. De allí que el inicio de las actividades petroleras generó que los trabajadores del campo, especialmente en aquellos ubicados geográficamente cerca de la zona de la actividad petrolera, un impacto considerable. Se inició así el éxodo campesino hacia dichas zonas, con la cual comenzó el proceso de descomposición del campesinado que dura hasta nuestros días y el desarrollo relativamente rápido de la clase obrera nacional. En 1927, el número de trabajadores empleados directamente por las empresas petroleras eran alrededor de 20.000, a la cual hay que agregar el nutrido contingente de trabajadores que acudía a los campos petroleros a servir actividades comerciales y de servicio, alrededor de 60.000 para dicho año, que allí se requerían, los cuales encontrar o no trabajo, se sustraían las actividades agrícolas buscando evadir la miseria y explotación del latifundio. A lo anterior hay que agregarle el aumento de empleos por parte del Estado y el desarrollo de las obras públicas, lo que vino a favorecer también el éxodo campesino, hasta el punto que en 1926 los terratenientes tuvieron que pedir al dictador Juan Vicente Gómez el cese de los programas de obras públicas y el regreso de los trabajadores a las labores agrícolas. Por otra parte, aumentó también la burocracia civil y militar, que de 13.409 personas en 1920 subió a 56.170 para 1936. Comienza a configurarse así dos Venezuelas, una constituida por las zonas petroleras y las áreas urbanas hacia donde tienden a concentrarse el disfrute del ingreso del petróleo.
la otra constituida por aquellas regiones donde no llegan los efectos del impacto petrolero, en las cuales continuarán dominando las relaciones serviles características de la Venezuela agropecuaria. Como consecuencia de todo lo anterior, la población rural comienza a perder importancia relativa, pues en un 80% que presentaba en 1920 baja a un 61% en 1936, mientras que la población urbana sube en el mismo periodo del 20% en 1920 al 39% en 1936. Estas cifras reflejan un proceso que ha continuado en el periodo contemporáneo, a partir de 1936, dando origen a una composición poblacional con un predominio de la población urbana, que en la actualidad representan el 75%. La nueva posición del Estado. En el inicio de las actividades petroleras determinó importantes cambios en el poder económico del Estado y en la naturaleza misma de la función que cumple en la vida económica del país. Los ingresos fiscales del gobierno subieron de 81 millones de bolívares en 1920 a 300 millones de bolívares en 1936, lo que representa una multiplicación por más de 3, pero tan importante como es el salto es el cambio radical que se opera en la fundación económica del Estado venezolano. En efecto, el Estado de la República Agropecuaria era desde el punto de vista económico un ente pasivo, cuyos bajos ingresos dependían fundamentalmente de los impuestos al comercio exterior. Tales ingresos apenas alcanzaban para mantener la burocracia y el aparato militar y represivo que servía de soporte al sistema. Al convertirse en el principal perceptor de ingresos petroleros a través del cobro de impuestos y regalías, el Estado pasa a constituirse en el ente económico más importante del país, pasando a ser la correa de transmisión entre los ingresos petroleros y el resto de la economía. Con este aumento de la importancia económica, el Estado aumenta también su responsabilidad sobre el tipo de desarrollo que va a tener el país, pues su política económica va a depender en gran medida del tipo de crecimiento que va a tener el país desde entonces hasta el presente. El desarrollo del mercado interno y la introducción de nuevos patronos de consumo. Durante el periodo agropecuario, la sociedad venezolana era una especie de archipiélago, en el que cada hacienda, cada caserío y cada región se hallaba separada de la sierra, por los tipos de actividades económicas y por la falta de vías de comunicación. En tales condiciones, cada una tendencia a tener una economía de subsistencia, las importaciones que abastecían un porcentaje muy bajo del consumo nacional circulaban fundamentalmente en las áreas urbanas. El surgimiento y desarrollo de los trabajadores petroleros y en el aumento del gasto público contribuyeron desde un primer momento a ampliar los ingresos monetarios que servirían de base al mercado nacional interno. En otras palabras, los sueldos y salarios pagados por las empresas extranjeras y los ingresos percibidos por la burocracia civil y militar, los obreros estatales constituyeron el punto de partida de un desarrollo del mercado nacional, cuyo sostenido crecimiento hasta la presente será una de las transformaciones más importantes inducidas por la explotación petrolera. A esto se le agrega la apertura de vías de comunicación por parte de las petroleras y del gobierno, lo que permitió incorporar el mercado de la producción agrícola de regiones que hasta entonces habían estado casi totalmente cerradas al intercambio. Al mismo tiempo, por dichas vías de comunicación llegaba a esas regiones los productos importados, los nuevos ingresos determinados, un alimento en la demanda, lo cual sirvió para que la agricultura incrementara su producción de alimentos para atender las necesidades crecientes del mercado nacional.
En efecto, con excepción de leche, las papas, el trigo y el maíz, cuyas importancias aumentaron rápidamente, la agricultura nacional abasteció con holgura la demanda interna hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, la demanda de bienes industriales, específicamente los productos de lujo que consumían los viejos y nuevos ricos del petróleo, no podían ser satisfechas debido a la falta de industrias nacionales. Esta circunstancia dio origen a una carrera acelerada de importaciones que subieron de 71.200 en 1921 a 299.200 en 1941 y a 8.252.000 millones en 1985. El país se vio inundado inundado de mercaderías importadas que han transformado progresivamente el tipo de consumo tradicional, ligado a la producción autóctona característica del periodo anterior. En otras palabras, cambió el patrón de consumo de la población venezolana en el que se introduce de manera creciente los hábitos de consumo del país desarrollado. Esto conforma otro tipo de dependencia, mucho más grave que la del periodo anterior, pues como se demostró durante la Segunda Guerra Mundial, si se cierran los mercados exportadores de dichos bienes, el país sufre serias limitaciones de consumo, cosa que no había sucedido nunca antes en la historia. Entonces puede decir como conclusión que las empresas extranjeras trajeron un cambio radical a la Venezuela agropecuaria que teníamos antes de la explotación del petróleo. El petróleo dio un giro muy grande en Venezuela, incrementó los salarios, pero también hubo mucha regalía a las empresas petroleras estadounidenses por el afán de hacerse ricos con las cosas de Venezuela. Se le puede dar gracias a la explotación del petróleo porque Venezuela surgió mucho en tecnología y en empleo, pero también se puede decir que tiene también como contra las cosas que han pasado. Ahora hay más armas, muchos autos dañan la capa de ozono por los humos que botan los autos, las empresas. Pero Venezuela dio un gran giro gracias al petróleo.